Bueno, continuem. Ens queda la última d'aquesta tarda i avui tenim el Dani Marco, encara que és el director general d'Innovació de la Generalitat. També, com hi ha molta gent que igual no entén perfectament el català, ho farà en castellà, o sea, la ponencia será en castellano, y nos va a hablar un poco de la importancia de los datos en la sociedad, ¿no? Supongo que en los ciudadanos, en cómo se está transformando y un poco siguiendo lo que decía Aleix Valls, pues cómo nos afecta todo el tema de los datos que usa la administración. Cuando quieras, Dani, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias por invitarme, un placer. En mi caso es la primera vez que vengo, a ver si lo hago suficientemente bien como para que me invitéis de nuevo. Yo seguiré un poco el hilo de Aleix, porque creo que es importante para predecir o para analizar hacia dónde va el futuro, ver de dónde venimos, ¿no? Y cuál es la evolución. Yo no iré tan atrás como él, ¿no? en el tiempo, pero sí que haremos un poco de reflexión de esta nueva era digital en la que nos encontramos, desde cuándo existe y el por qué. Porque antes se lo decía, ¿no? Ha hecho un poco la dualidad entre la parte, podemos decir, más joven o menos joven, sobre si la tecnología está presente en nuestras vidas desde siempre y no siempre ha sido así. Bueno, siempre ha sido diferentes tecnologías, pero la tecnología digital tiene un origen, y tiene un origen en los años 50 en el Silicon Valley. Esas grandes plataformas que Aleix hablaba, todas son nacidas en este entorno. Pero en los años 50 el Silicon Valley era realmente un campo de viñedos. O sea, allá en California había una universidad, que era la Universidad de Stanford, pero todo eran viñas. Pero sí que, en el fondo, por un poco de necesidad sobre incrementar los ingresos de la universidad, cogieron ya los primeros ingenieros que iban saliendo de sus universidades, les vendieron unos terrenos para ubicar sus empresas. Y hubo, en el año 50 y tantos, una tecnología, que es la tecnología digital, que vino a partir del transistor. Este aparato que veis aquí es el transistor, es un aparato que lo que permite es codificar a partir de corrientes en ceros y unos. Entonces, un transistor te permite solo decir si sí o si no. Si incrementas el número de transistores, puedes incrementar el número de cálculos hasta que se genera un nuevo lenguaje. Igual que nosotros ahora hablamos y nos entendemos, las máquinas tienen el lenguaje de programación que somos capaces de codificar todo con ceros y unos. Antes decía Aleix que un coche es capaz de ver, en el fondo es capaz de codificar en ceros y unos y comprender lo que hay ahí fuera. Y aquí veis una foto, esta foto, estos señores de aquí, son los fundadores de la primera empresa de chips de semiconductores del Silicon Valley. Es Fairchild Semiconductors. Seguramente que no la conocéis, pero dos de estos son los fundadores de Intel, que esta sí que ya es más conocida. Otros dos de AMD, National Semiconductors, así. Y a partir de los chips, después hubieron empresas que fabricaron ordenadores, empresas que fabricaron programas, ¿no? Pues tenemos HP, IBM, Microsoft y después las plataformas. Una de las características de esta tecnología, y que creo que es muy importante tener presente, es, de hecho, una de las personas que estaba en aquella mesa era Gordon Moore, que es uno de los fundadores de Intel, y él que postuló la ley de Moore. La ley de Moore dice que cada 2 años somos capaces de multiplicar por 2 la capacidad de integración de transistores y, a su vez, la capacidad de computación de los sistemas. Esto, cuando empiezas, no tiene mucho sentido, vas multiplicando por 2, pero llega un momento en el que se produce un crecimiento exponencial. Y este es un poco la disrupción que hay en el mundo digital y que ha ido pasando por diferentes fases y diferentes olas que, como iremos, vemos. Estamos en un momento en el que la tecnología es prácticamente al acceso de todos y gracias a la que se denominan las tecnologías exponenciales. Actualmente todos tenemos un móvil, algunos tenemos iPhone, otros hemos visto que otras plataformas, pero este aparato es 120 millones de veces más potente que todos los ordenadores de la NASA cuando se lanzó el Apolo 11 a la Luna. Mucho más barato y mucho más pequeño. La miniaturización de la tecnología, la mayor capacidad
de procesado y el menor coste hace que las tecnologías digitales en el tiempo sean accesibles para todos. Por eso, cuando Aleix decía, cuando nosotros pensamos en el futuro, hemos de pensar que la tecnología va a estar disponible y va a ser accesible. ¿Cuáles son las olas o la evolución que ha seguido Internet? Empezamos, evidentemente, teniendo dispositivos aislados, los ordenadores, pero a partir de los 90, 2000, se crea la conexión de Internet, que se empiezan a conectar las organizaciones. Tenemos empresas, tenemos administraciones que se conectan, ¿vale?, las personas a través de estas organizaciones y permiten intercambio de información. Después se produce una nueva disrupción, que es a partir del nacimiento de iPhone. Entonces se aparece la Internet de las personas. En todo momento y en todo lugar podemos estar conectados. Y aquí es donde, como veremos después, empieza una explosión del ámbito de los datos. Pero ahora hay una nueva ola, y es que no solo tenemos nosotros un móvil que va generando trazas de lo que vamos haciendo durante todo el día, sino que todo va a estar conectado. Se conecta el coche, se conecta la lavadora, se conectan las farolas, las carreteras, se conectan las máquinas de las empresas. Todo va a estar conectado. Y lo que no esté conectado, estará conectado. Entramos en el que denominamos la Internet de las cosas. Y cuando tenemos toda esta capacidad de datos y datos y datos que se van almacenando, entonces, y en la evolución de la capacidad de computación, incluimos lo que se denomina la inteligencia artificial. Después hablaremos un poco. Entonces, tenemos la automatización, que es la nueva ola en la que estamos involucrados. Cada una de estas olas tiene un poco ese despliegue exponencial, que empieza, ¿no?, con unos pocos usuarios y al final acabamos teniendo millones y millones de cosas, usuarios conectados. Y ahora, ¿en qué momento nos encontramos? Nos encontramos en un momento realmente disruptivo, en el que no solo tenemos una tecnología a nuestro alcance, sino que tenemos una mezcla de tecnologías. Y las soluciones acaban integrando Internet de las cosas, que es la conectividad de todo, el Big Data, el análisis de los datos acumulados, ciberseguridad, inteligencia artificial, blockchain, se ha hablado antes, 5G, la conectividad de alta capacidad para todos, robótica y quizás ahora, en los nuevos años, se ha hablado de Elon Musk y el New Space y las tecnologías cuánticas. Muchas de estas tecnologías ya están al alcance de todos y, sobre todo, todas están al alcance de cualquier empresa a un coste muy bajo. Solo es cuestión de tiempo que esto llegue. ¿En qué momento nos encontramos? Pues nos encontramos en un momento en el que el mundo digital es un mundo donde todo está conectado. Hay un crecimiento, veis las típicas gráficas estas de evolución exponencial, en el que todo va a estar conectado. Esto ahora, con el despliegue de las redes 5G, estará conectado a la misma velocidad que la fibra óptica en cualquier punto del ámbito territorial y permitirá lo que es la interconexión en tiempo real de todas las cosas. O sea, realmente que todo esté en un único punto gracias al intercambio de la información. Tenemos la explosión de los datos. A partir, como veis también, ¿no?, a partir de la aparición del iPhone, después de la Internet de las cosas, y hay una previsión de crecimiento exponencial, por lo que esto no va a dejar de crecer. Lo que vamos a necesitar es cada vez más capacidad de computación para analizar estos datos y para poder actuar y generar decisiones en función de estos datos. Por lo que más y más datos a los que tenemos que coger atención. Y después incorporamos cada vez más la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son unas tecnologías que ya se están desarrollando desde los años 70. Pero gracias a esta capacidad de cómputo, ¿no?, al tener ordenadores suficientemente capaces para analizar los datos y a la disposición de los datos, realmente es ahora cuando tenemos, ¿no?, la capacidad de análisis de las máquinas haciendo algunas de las funciones que podrían ser asociadas a personas. Por ejemplo, cuando decimos que un vehículo ve, en el fondo no está viendo, pero está comprendiendo el entorno. Y aparte, la inteligencia artificial se une a lo que sería el mundo de la robótica, que incorporas
elementos físicos que permiten interactuar y puedes llegar a automatizar totalmente una fábrica, que eso ya se está realizando, pero la diferencia es cuando los robots pueden empezar a interactuar con humanos. Estamos acostumbrados a tener procesos de automatización donde son entornos seguros, muy controlados, que no hay, diríamos, espacio para la improvisación. Cuando incorporas humanos en el entorno, las máquinas han de saber diferenciar y actuar en función de esa situación. Pero si ahora tenemos ya todos estos dispositivos están disponibles, algunos más caros que otros, pero sabemos que los tendremos al alcance de todos. ¿Por qué no estamos llenos de robots por todos los sitios? Perdonad, me he saltado, después iré para atrás. Esto es porque hay el que se denomina, ¿no?, el dilema de la evolución lineal y el crecimiento exponencial. Los humanos, incluso las corporaciones, están acostumbradas a este modelo, ¿no?, de crecimiento, de evolución más lineal del cambio. No estamos capacitados para entender esta evolución trascendental y exponencial. Por lo que nosotros esperábamos un crecimiento y que la tecnología nos permite hacer unas cosas, cuando realmente ya estamos en un estadio mucho más elevado. Y de aquí 5 años, 10 años, será radicalmente diferente. Entonces, esto, al final, hay una necesidad de concienciación, de sensibilización y, sobre todo, de conocimiento, de entender desde el ámbito profesional y desde el ámbito público, desde el ámbito social, qué es esto de la tecnología. Y otro de los parámetros en los que estamos irrumpiendo es el ámbito de blockchain, que es el que comentábamos con Aleix, la posibilidad de descentralizar las decisiones y de automatizar estas decisiones. En el momento que tú no dependes de ¿no? Actualmente las plataformas que hemos hablado, y que todos nos conectamos, realmente solo hay uno que es el que manda, que es Google, que es Amazon. El mundo de Internet descentralizado, cada uno de los usuarios tiene el mismo peso y la misma fuerza. En el momento que nos pongamos de acuerdo en poder hacer un modelo de sociedad compartido, esa tecnología tiene el protocolo que te permite desarrollarlo. Actualmente, el protocolo de Internet es muy sencillo, solo permite conectar. Blockchain tiene un protocolo tecnológico muy fiable, muy seguro, que permite precisamente esto, establecer transacciones de valor, pero sobre todo de que la propia identidad esté dentro de esta red. Quizás es para hablar otro día durante una hora sobre este tema. Pero estamos en un momento crucial y diferencial. Y es el que yo denomino el efecto COVID. Durante el 2020, de golpe, el trabajo se convirtió en teletrabajo, las ventas se convirtieron en ventas online, los estudios se tuvieron que hacer todos online, pero aparte también, por un tema de seguridad, se empezaron a desplegar robots y sistemas que no se habían desplegado por un tema quizá de cultura en la sociedad. Y esto ha hecho un cambio de paradigma. Al final, realmente, el cambio del 2020 al 2021 ha permitido lo que es una aceleración de la digitalización. Pero esta aceleración ya estaba en el ámbito de desarrollo tecnológico. Lo que ha permitido realmente es cambiar la mentalidad de las personas. Y sobre todo, muchas conciencias en muchas empresas sobre la necesidad de acelerar este cambio. Este es un cohete, es un Soyuz que salió en Baikonur, en Kazajstán, que dentro de él hay el primer nanosatélite lanzado por la Generalitat. Un nanosatélite que es como una caja de zapatos, que tiene un coste de 1,5 millones de euros, comparado con los 200 o 300 millones de euros de un satélite tradicional, y que permitirá dar conectividad de IoT en Cataluña. Un nanosatélite que se ha desarrollado, de hecho se desarrolló dentro de la fase de pandemia, y que actualmente, dentro de 2 semanas seguramente, conectaremos el primer caso de uso. Ha despegado ya este cohete, la digitalización está ahí, lo que debemos hacer es subirnos a él.
De golpe hemos pasado de la economía del siglo XX a la del siglo XXI, ¿no? Tenemos la economía industrial, estábamos basados en una economía industrial donde las fábricas, la materia prima, se ha comentado, la energía, el petróleo, a una economía del dato, donde las nuevas fábricas del futuro están en ordenadores como este. Este es el Mare Nostrum, el ordenador del BSC, es el ordenador más potente de Europa y que está aquí en el campus norte de la UPC. Aquí es donde, y en centros de datos como este, es donde se están produciendo todos la economía de estas plataformas y la economía de muchas y muchas empresas, y es donde tenemos que abordar el de esto. ¿Y cuál es la materia prima principal de estas empresas? Lo hemos comentado, el dato. El dato es la base primero porque es lo que genera la digitalización, y segundo es la base sobre la que monetizan las empresas. Por lo que hemos de tender y evolucionar a entender el dato y gestionar el dato desde las propias empresas. Tendemos a lo que se denominan las organizaciones data-driven. Organizaciones orientadas a datos, organizaciones que las decisiones se toman en función de datos, ¿no? Hay un estadista, Edward Fleming, que dice que sin datos no somos más que una persona con otra opinión. En el fondo, la toma de decisiones correcta con los datos te permiten objetivar cada uno de los ámbitos. Y hay tres ejes principales para que una organización pueda considerarse data-driven o trabajar hacia un modelo data-driven. Trabajar con las personas, la organización, el gobierno, los procesos, la manera en que gestiona los datos la empresa y la tecnología. La primera es las personas, ¿vale? Seguro que habéis oído hablar del Chief Data Officer, ¿no? Que es la persona en la empresa que ha de establecer la estrategia o llevar a cabo la estrategia de la gestión de los datos. Pero hay muchos otros perfiles que tiene que tener una empresa para gestionar los datos. Hablamos desde la base, ¿no? De tener los ingenieros de datos, que son los que generan la infraestructura, la tecnología que hay debajo, los analistas de datos, científicos de datos, los data stewards, que son los que trabajan los datos y los preparan a las unidades de negocio para que puedan tomar las decisiones, gente del propio negocio, del propio ámbito que analiza y trabaja con esos datos, y al final los usuarios finales. Por lo que cada uno de estos roles han de verse identificados en las empresas. Algunos son roles que están más en las unidades de negocio, otros que están más en los servicios corporativos, y en función de la dimensión de la empresa, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, o tienes diferentes perfiles que los abordan. Y después necesitas tener una organización. Al final tienes, ¿no? Pues un liderazgo organizativo y modelos híbridos entre servicios centralizados, un centro de excelencia de análisis de datos, o lo que son diferentes personas que realizan y trabajan con estos datos, hasta lo que se denomina la democratización de los datos en la organización. Al final, lo más clave e importante es que todas las personas que trabajan en una empresa puedan tener acceso a estos datos y realizárselo de manera fácil. El segundo es el gobierno de los datos, los procesos, ¿no? Y partimos desde una estrategia, de generar una estrategia, y la estrategia de datos de una empresa no es vamos a generar un data lake, ¿no? Que vamos a poner todos los datos, porque ya veremos qué haremos con los datos. No. Hemos de empezar al revés. ¿Qué necesitamos para mejorar nuestro negocio? ¿Cuáles son las fuentes de datos que hemos de utilizar? Y hay muchos datos que están internos, evidentemente hemos de aprovechar toda la información interna, pero también hay datos que se pueden comprar, hay datos que están abiertos, hay datos que nuestros propios usuarios o clientes nos pueden proporcionar. Por lo que hemos de analizar y generar una estrategia con una proposición de valor interna. Y después hemos de generar un modelo operativo. Hemos de hacer una estandarización de cómo se trabajan los datos, una calidad de la información, trabajar, ¿no? Rubbish in, rubbish out, ¿no? Se habla de que en los datos la calidad es clave para poder tomar decisiones. Si los datos no son correctos, las decisiones serán erróneas. Por lo que trabajamos en un modelo, ¿no? Operativo de métricas y de análisis. Y el tercero de los ámbitos es el de la tecnología.
La tecnología es un facilitador. Siempre se adaptará a la estrategia del negocio, a los procesos que tiene que haber. Tenemos diversas fuentes, tanto estructuradas como no estructuradas. Estructuradas son bases de datos, ¿no?, con sus logs y que siempre tienen la misma forma y estructura, a bases de datos, pues, de redes sociales, crawlers de Internet, datos que vienen de los operadores móviles, cualquiera de las informaciones que capturemos de una empresa. Pero sobre todo hay aquí, ¿no?, tender a lo que es la analítica, generar espacios, reports, espacios de análisis y, evidentemente, en función de la evolución y necesidad, acabar teniendo, pues, el concepto del data lake, uno, varios. Al final la tecnología nos ayudará a desarrollar este modelo. Hay una investigadora italiana que hizo un poco la réplica de la pirámide de Maslow sobre las necesidades asociada al mundo de los datos. Y está muy bien porque explica un poco, ¿no?, desde dónde partir y hacia dónde ir, ¿vale? Un poco el objetivo final es, ¿qué sería lo ideal? Pues que tener, ¿no?, una capacidad de automatización de que sea la propia inteligencia artificial, máquina, que a partir de realmente los datos que pongamos y las necesidades de negocio nos dé los outcomes. Pero para eso, ¿qué? Primero debemos de recibir, o sea, coger los datos. ¿No? Hay una necesidad de búsqueda de los datos. Los datos no están ahí porque sí. Hemos de buscar las fuentes, comprar datos, generar datos, promover con nuestros clientes, usuarios, proveedores, que se generen estos datos y poder capturarlos. Después es estructurar estos datos y ubicarlos en un cierto ámbito. Cuando ya tienes los datos incorporados, empiezas a poder explorar. Ya tienes datos, empiezas a poder explorar y puedes establecer ciertos parámetros. Incorporas después algoritmos un poco sencillos. Los data science comienzan a incorporar modelos que permiten hacer regresiones. Para el final, pues realmente poder automatizar. Metes herramientas de deep learning, que se dice que aprenden en función de los propios datos y que son capaces de generarte en función del objetivo de negocio unos outcomes u otros. Como estamos en el Marketing World Festival, os voy a hablar un poco de, dentro del ámbito del marketing, pues algunos de los ejemplos de uso de los datos, del uso de la inteligencia artificial, que pueden ser de utilidad. Y también aprovecharé para replicarlo con ejemplos que estamos desarrollando nosotros dentro de la Generalitat. ¿Para qué nos puede servir la incorporación o la utilización de los datos y la inteligencia artificial? Primero es el análisis de comportamiento. Hay varios, no los voy a decir en orden por prioridad, sino diferentes tipologías. Podemos conocer cómo se comportan, en nuestro caso, los ciudadanos, gracias a los datos que existen. Este es un proyecto que realizamos alrededor de la Sagrada Familia para conocer cómo los turistas se movían alrededor de la ciudad, de dónde venían, en qué medio de transporte iban, cuánto tiempo estaban, si entraban o no a la Sagrada Familia, de qué países procedían. Principalmente a través de datos de las operadoras de telecomunicaciones, o sea, de los móviles que todos tenemos, y también de ciertos sensores que ubicamos, pues contadores en las salidas del metro, sensores de wifi en ciertas zonas. ¿Y esto qué nos permitió analizar? Pues es precisamente eso, en qué momento del día, a qué hora, de qué procedencia estaban, cómo se distribuían cuando venían y se iban hacia la Sagrada Familia y en qué momento, qué porcentaje entraba o no a la... ¿Para qué? Para precisamente este proceso de descongestión del ámbito turístico. Una vez, bueno, o aparte de conocer lo que son el comportamiento, podemos ir más allá y conocer el sentimiento. O sea, una cosa es qué hacen y la otra es el por qué, qué piensan y cuál es su motivación, ¿vale? La utilización de datos, por ejemplo, de las redes sociales permite analizar si es un efecto positivo o no respecto, en este caso, la destinación. Esto se realizó después del COVID para analizar qué pensaban
cada uno de los diferentes potenciales países sobre venir en el verano pasado a Cataluña. Si veían o no el nivel de seguridad y si había una probabilidad de mayor o menor en función de la percepción que tenían ellos para poder realizar campañas. Otro de los ámbitos que realizamos este análisis de sentimiento fue justo durante la época del COVID, para conocer cuáles eran las problemáticas que preocupaban más a la gente. Había momentos que no había mascarillas, había momentos que no podíamos hacer test, había preocupación por la gente por ir a hacer la compra a la gente mayor. Entonces, gracias a la utilización de las redes, al final son sistemas totalmente anonimizados, que tú metes una máquina de inteligencia artificial y te saca directamente cuáles son estos retos. Pues a través de este análisis de sentimiento podríamos actuar. En algún caso son campañas de comunicación, campañas de información, y en otros son actuaciones específicas sobre ciertos colectivos. En el análisis del sentimiento es otro de los ámbitos donde se puede establecer el uso de inteligencia artificial y los datos. Otros son los asistentes virtuales, ¿no? Al final, cada vez interactuamos más en el ámbito digital. Y del mismo modo que antiguamente, cuando llamabas a un teléfono, hay muchos ámbitos, ¿no? Que llamabas a un teléfono y había que marque el 1 para la opción A, marque el 2 para la opción B. Ahora ya hay sistemas de inteligencia artificial que encienden el lenguaje natural, que tú le puedes hablar de manera natural y son capaces de proporcionarte información. Esto, por ejemplo, nosotros durante la época de COVID no teníamos capacidad de atender a todas las llamadas de todos los ciudadanos y a través de asistentes como este podías informar de una manera más dirigida y un poco menos ruda que actualmente se hace con los típicos formularios. De hecho, este es un asistente para los estudiantes, no sé si alguno de vosotros lo habéis hecho porque es de hace poco, para las últimas pruebas de selectividad, pues para ¿no? Puedes preguntar sobre en qué nivel están las notas, dónde tienes que acudir, y él te responde de una manera natural. Es verdad que son tecnologías que hemos dicho que van avanzando y que a lo mejor hace 2 años costaba más, ahora están mucho más desarrolladas, aún les falta, por ejemplo, hablar en ciertos idiomas de una manera entender y responder de una manera más fluida, más curada, pero es un nuevo canal a utilizar. Entonces, hay la publicidad programática, ¿no? Al final tenemos la capacidad de que en función de los perfiles de usuario, de manera totalmente autónoma, hay herramientas que te permiten hacer la inserción publicitaria en todos los canales digitales. Esto ya hay muchas herramientas que lo permiten hacer de manera totalmente automatizada. Aquí la clave, pues tener el conocimiento de tus perfiles de usuarios, de todos tus clientes. Si tú tienes este conocimiento, puedes targetizar y buscar en qué canales, y son sistemas automatizados que hablan de lo que sería la publicidad programática. Los recomendadores. Quizás uno de los modelos de inteligencia artificial más desarrollados en el tiempo son los recomendadores. De hecho, el 35% de las compras actuales por Internet son de productos recomendados. Y aún más bestia, más grave, es que el 80% del contenido visto por Netflix son a través de recomendaciones algorítmicas. Esto es bueno para las empresas, es un poco también para generar alerta, porque al final acabas viendo como una plataforma como Netflix puede ser realmente una herramienta de cambio del comportamiento de una sociedad, porque realmente están viendo lo que quieren ellos. Sí que es verdad que se adaptan a tus perfiles y tus necesidades, pero son capaces dentro de tu, ¿no? de tu perfil de necesidad, incorporar los contenidos que ellos necesitan. Pero lo que está claro es que los recomendadores, ¿no? El next product to buy, cuando tú has comprado uno, volver a comprar, o cuando tú entras en un sitio, realmente enfocar, quizás es uno de los ámbitos donde la inteligencia artificial y la utilización de los datos ha tenido más desarrollo inicialmente.
El otro es la optimización de precios, ¿no? La generación de precios dinámicos. Al final estamos en un mundo de Internet. Y eso de que hablaba Aleix, ¿no? de la oferta y la demanda y marcar el precio, se hace de manera totalmente automatizada en muchos ámbitos. Y disponer de la información, estos son Airbnb, que ofrece esta información tanto a los huéspedes como a los que están poniendo los hosts, ¿no? ¿Para qué? Para saber hacia dónde va a ir el precio, porque ya predicen hacia dónde va a ir el precio, o a su vez, en esta época, el precio adecuado para poder poner en tu casa o en tu apartamento está en este rango, ¿no? Por lo que, al final, la automatización no siempre es completa, que también se puede hacer, sino se habla de inteligencia aumentada, que son datos que se facilitan a las personas para que acaben tomando la decisión más adecuada. Eso sí, teniendo en cuenta que los demás también están recibiendo la misma información y al final cada uno de ellos tiene que evolucionarlo. Las tecnologías de inteligencia artificial a través de la utilización de los datos tienen las características que es de predictivas. Tú puedes analizar los datos, hacer qué ha pasado, ¿no? Analizar lo que ha pasado, pero sobre todo tienen la capacidad de predecir. Y no predecir solo a través de una regresión, ¿no? De si has hecho tantas ventas, irás hacia aquí, sino teniendo en cuenta cuál es el entorno en cada momento. Puedes tener en cuenta ámbitos de aspecto meteorológico, ámbitos de seguridad, cómo evolucionan el ámbito del COVID en diferentes partes del mundo, cómo están evolucionando los competidores. Al final, no es solo con tus propios datos que puedes hacer predicciones de venta en función de lo que has hecho, sino es realmente en función de cómo se está comportando el mercado. Pues aquí también hay herramientas que ya se posicionan en generar estos dashboards de predicción de la demanda. Siempre que tenemos un usuario, ¿no? Hay esa trazabilidad de datos, tenemos oportunidad de analizar estos datos y inferir acciones, ¿no? Desde la calificación de los leads, saber cuál en función del perfil del usuario, el canal de entrada, el momento en el que se realiza, cuál de estos leads tiene una probabilidad más elevada de poder convertirse en usuario consumidor, qué le recomendamos para poder integrarlo dentro del producto, o después hacer este seguimiento y que no haya una pérdida de los clientes. Por lo que en cada uno de los puntos de todo el Customer Journey tenemos la posibilidad de inferir en datos en cada uno de ellos. Después hay otro aspecto relevante e importante, es la digitalización del punto de venta. ¿Vale? Hasta ahora parece que el mundo digital sea solo un ámbito virtual, pero también se puede aplicar toda esta analítica de datos en el punto de venta. Tú puedes tener, ¿no?, todo el tema del digital signage. Es diferente tener una cartelería como esta, en que tú vas poniendo tu publicidad, a que en función de la persona que tienes delante haya un sistema que sea capaz de detectar si es un hombre o es una mujer, qué edad tiene, y enviar una señal, una promoción específica, ¿vale? Aquí hay todo el ámbito de la privacidad, pero no necesitas conocer exactamente quién es la persona, que podrías saberlo si es un cliente tuyo. Lo importante es tener esos ciertos perfiles. Puedes digitalizar, saber el nivel de ocupación que tienes y dentro del punto de venta cuáles son las zonas más calientes para ubicar los productos. Puedes conectarlo con
el terminal por punto de venta para analizar en función, ¿no?, de lo que decíamos, el comportamiento que ha tenido la gente, cuál ha sido el nivel de ventas de este ámbito. Ahora también en el ámbito, evidentemente, con todo el COVID, se ha puesto todo el tema de medición de temperatura, de análisis de niveles de aforo, y todos estos son datos, inteligencia artificial, y esto después lo puedes capturar y puedes analizar en función de cómo ibas evolucionando y cómo ibas teniendo tu punto de venta. Al final son analíticas, es analizar datos y en muchos casos, sobre todo, es permitir la automatización, ¿no? Al final decíamos, todo este tema del digital signal te puede permitir ofrecer campañas hasta que tú ya vas permitiendo al propio sistema que sea autónomo y que en función de la situación y tanto fuera como dentro te vaya cambiando las promociones que tienes. ¿Y qué viene después? Porque al final lo que hablábamos, esto no va a acabar aquí. La tecnología evoluciona, evidentemente la inteligencia artificial, los datos están ahí, se pueden hacer mil historias y proporciones, pero van a haber más tecnologías, algunas que ya están, diríamos, en pleno desarrollo, implementación, y otras que le queda poco. El siguiente, y algunas que os propongo yo, ya voy a hacer 3 concretamente, pero que podríamos aquí abrir un nuevo debate sobre el tema, es, primero, las experiencias inmersivas. O sea, de la misma manera, ¿no?, que tú puedes tener este nivel de interacción en el ámbito digital de una manera, digamos, podemos decir, muy lineal, aquí la capacidad de la realidad virtual, el 5G, la realidad aumentada, permiten cambiar la percepción de las personas en el entorno real, ¿vale? Aquí veis 3 proyectos que estos hemos desarrollado en Barcelona, con la Barcelona Mobile World Capital, donde en un autobús turístico, en la misma pantalla, bueno, en el mismo cristal del autobús, vas viendo en realidad aumentada, en función de por dónde te estás moviendo, información relacionada con el entorno. Y no es en función del tiempo como la cinta que hay que va explicando lo que hay, es realmente aquella edge computing y realmente lo ves proyectado y detrás hay el propio edificio. O esto es en el Festival Cruïlla, que había un petito booth donde con unas gafas de realidad virtual estabas dentro, había una cámara de 360 dentro del propio concierto. O sea, al final esto estaba en el mismo Cruïlla, pero tú podrías estar en cualquier parte del mundo y vivir una experiencia. O esto es dentro del Paseo de Gracia, donde también con unas gafas de realidad, en este caso es aumentada, tú podías ver pues, Casa Milà, ver información y acabar comprando un ticket, o a través de diferentes tiendas o en un hotel para reservar en el restaurante. Es verdad que aún estas tecnologías les falta una cierta evolución, pero es lo que hemos hablado antes. De aquí pocos años realmente estará muy integrado esto. Yo creo que, no sé si alguno de vosotros ha utilizado las HoloLens, para estar en casa ya están bastante, ya podéis realmente vivir experiencias muy relevantes, aún para ir, ¿no?, en entornos físicos, realmente aún le falta un poco, pero es cuestión de tiempo. Seguro que en pocos años volvemos a hablar y tenemos algunos casos de uso desarrollados. El segundo de las tendencias son los digital twins, los gemelos digitales. Todo se va a digitalizar. O sea, ahora viene, ¿no?, esta oleada del 5G, que es comunicaciones de alta capacidad, y incrementar, lo que hablábamos aquello de explosión de datos, vendrá a través de esto. O sea, todo va a estar digitalizado. Se van a digitalizar las casas, se van a digitalizar los barrios, se van a digitalizar las infraestructuras, se van a digitalizar las empresas. Y entonces tendremos el mundo físico en diferentes capas y el mundo digital, y podremos actuar en el digital para que tenga efecto en el físico a través de la Internet de las cosas y al revés. Por lo que hay una tendencia en cualquiera de los sectores en los que acabéis trabajando o estéis trabajando, habrá realmente una unión entre el mundo físico y el mundo digital. Y finalmente, se ha hablado también del metaverso.
¿no? Hay, ¿no?, todo un nuevo espacio a explorar, ¿vale? De hecho, Mark Zuckerberg lo ha puesto famoso, pero se lleva un cierto tiempo trabajando en este concepto. Conocéis Fortnite, ¿no? Quizás antiguamente hubo el Second Life, diversas experiencias que lo que hacían era crear nuevos mundos. Y en estos mundos tú generas avatares que actualmente serán más o menos hipotéticos, virtuales, pero al final acabarás teniendo realmente un digital twin tuyo, si quieres, dentro de este espacio metaverso. Y aquí le unes al blockchain, donde en el mundo digital podrás tener un nivel de transacciones plenamente descentralizado y pues lo mismo, abres todo un nuevo mundo en el que cualquiera, ¿no?, se podrán generar pues, experiencias, negocios, relaciones y cada uno de los ámbitos. Por lo que también metaverso y no específicamente el meta de Zuckerberg es un otro ámbito de análisis. Al final, ¿no habéis visto el cohete este del Soyuz que lanzó Lanchaneta? Es la aceleración de la digitalización es un viaje que nos puede llevar a cualquiera de las galaxias de este universo, un universo digital, un universo que es muy real, que está conjuntamente con todos nosotros. Y aquí solo hay dos opciones, ponerse o ponerse. O sea, talento, incorporar talento en las empresas, generar las capacidades para poder ofrecer tu talento a las empresas y confiar en que la tecnología, porque va a ser así, va a hacer posible cualquiera de las ideas que tengáis ahora y en el futuro. Ya está, muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para Dani. Yo puedo romper el hielo si queréis, porque yo tengo dos en una. Antes nos has enseñado la pirámide de Maslow y vemos que casi todo el mundo habla de estar en la cúspide, ¿vale? Inteligencia artificial, data scientist, datos, etcétera. Pero luego la realidad es que la mayoría de las empresas están en la base de la pirámide, ¿no? Esto ¿cómo es que existe esta brecha digital entre lo que decimos y la realidad? Y luego, ¿cómo es que la administración, siendo tan consciente de esta necesidad, justicia, sanidad, estamos a años luz de obtener todos estos beneficios? Pues muy acertado. De hecho, igual que en todos los ámbitos, hemos de seguir un camino y no podemos empezar la casa por el tejado. Sí que es verdad que la tecnología que tenemos facilita mucho el poder integrar este tipo de proyectos. Y tú puedes empezar analizando con el método de inteligencia artificial algún entorno, pero está claro que o empiezas por la base o no podrás tener los outputs adecuados. Por lo que un poco es incorporar la gente adecuada o asociarse, trabajar con la gente que te pueda ayudar, empezar en pequeño y pensar en grande. Quizás esta sería la manera de trabajar. ¿Por qué? Porque has de probar, has de generar, pero siempre pensando hacia dónde quieres ir, porque si no se te acaban generando diferentes proyectos, entornos dentro de la empresa o institución que no van hacia un objetivo común. Pero necesitas tener datos, estructurarlos bien, necesitas trabajar una cultura del dato dentro de la empresa y que todos los profesionales vean la utilidad de este ámbito. Dentro de la administración, pues es igual que en cualquier otro entorno. De hecho, la Generalitat hay algunos departamentos que están mucho más avanzados que otros. Por ejemplo, el Departamento de Salud es uno de los departamentos de la Generalitat en el que se trabaja mejor los datos y que somos pioneros en Europa y en muchos otros sitios. O sea, tú vas a cualquier médico del ámbito de todo el sistema público de salud y tienen acceso a toda tu información. Incluso tú puedes actualmente descargarte toda esta información y llevarla, en el caso porque ahora no tienen acceso al ámbito privado, puedes tener acceso a todo esto. Este modelo debería implementarse en todos los entornos. Es verdad que hay ámbitos de interoperabilidad
que se están desarrollando y hay un trabajo dentro de nuestro departamento para generar esto. Nosotros ahora ya tenemos el Chief Data Officer en cada uno de los departamentos, estamos trabajando pues desde las bases, la tecnología y muchos de los servicios que al final después se acaba materializando todo realmente cuando desde el ciudadano acabas viendo esta propia integración, que por ahora en muchos ámbitos se ha de mejorar. Yo te haré una pregunta que antes he hecho a Aleix. ¿Esto de quién depende? ¿Es un tema público-privado? Y te añado una segunda, que es en el caso que has comentado tú, de Anxaneta, ¿vale? En el fondo es una colaboración público-privada. La pregunta es, ¿nace del impulso de la privada o nace del impulso de la pública? A ver, o de la visión de la privada y de la visión. A veces es difícil saber de dónde nace, ¿vale? Yo, en el caso de Anxaneta, que es fácil porque es un proyecto muy, muy concreto, la innovación nace en este caso del sector privado, ¿vale? De lo que es, de hecho, no sería exactamente esto. Yo discrepo con lo que ha dicho Aleix sobre que toda la innovación actualmente en el ámbito digital viene del sector privado. Porque las bases para que Anxaneta sea posible ha sido gracias a que instituciones públicas, y en este caso, por mucha parte, la propia NASA, invirtió millones y millones de euros para que después empresas privadas estén lanzando los cohetes o realicen satélites de una manera muy optimizada. Sin esta inversión pública inicial, este estado emprendedor de la María Mazzucato, no sería posible. Pero pasa que son ámbitos de inversión un poco a riesgo. Sí que es verdad que desde el ámbito de Estados Unidos se hace mucho por el ámbito de la defensa y en el ámbito en el caso de la NASA, pero al final son las tecnologías que acabamos de utilizar. En el caso de la Anxaneta, había una innovación que existía, entonces desde el ámbito de la Generalitat estamos explorando ámbitos de desarrollo tecnológico de diferentes sectores, hablamos con muchas empresas en todo momento, y detectamos hace 2 años y medio que había una oportunidad a nivel mundial de una nueva economía, la nueva economía del espacio, que empresas, startups pequeñas pueden, como en el ámbito digital, desarrollar sus plataformas de este año. Entonces, a partir de ahí, que dijéramos que la idea viene al sector privado, nosotros lo cogemos porque ahora, claro, no hay servicios. Ahora esta empresa lanza el satélite y hasta que consigue clientes que se desarrolle, porque es una tecnología que está en desarrollo, entonces hacemos de early users, innovadores. Pero nuestro objetivo con el uso de Anxaneta es crear empresas. No es utilizarlo para nosotros. Evidentemente, el uso que haremos es un uso más eficiente, pero si ya existiese del sector privado, lo que haríamos sería contratar, no lanzaríamos nosotros el satélite. Nosotros lanzamos el satélite para que hayan empresas que lo construyan aquí o desarrollen, por lo que al final es un mixto, ¿no? Porque la idea viene de uno, el otro le ayuda y al final el objetivo es que la propia empresa nos solucione, diríamos, el problema en el futuro. Y la segunda, y añado una, que además es algo que es preocupante, o me parece preocupante, que es que hasta ahora los países ricos o pobres eran por un tema económico. En el futuro los países ricos o pobres serán los que tengan más capacidad de acceder a la información y de tener el poder de esta información. O sea, nos adentramos a un mundo donde realmente lo importante no será el dinero, sino el dinero que se saca con la información que dispones. Sí, seguramente que tendemos hacia aquí, pero yo creo que la prosperidad de un país depende del talento, del nivel de skills, de capacidades de sus ciudadanos. Porque al final, que eso no, es verdad que hay un monopolio de la información, pero gracias, ¿no?, a esta nueva economía genera oportunidades de negocio, por lo que los países que tengan ingenieros, data science, perfiles que puedan generar sobre estas plataformas servicios son los que generarán prosperidad y riqueza. Antes hablaba, ¿no?, seguramente que dejaremos de tener fábricas con operarios, dejaremos de tener taxistas, dejaremos de tener conductores y habrán pues, los analistas de datos o
no solo ingenieros, al final parece que la economía digital sea una economía solo desarrollada por los ingenieros, pero se necesitan cada vez más programadores. Y ahora hay toda una nueva tendencia que se llama el low code, que es sistemas que permiten programar a gente que prácticamente no tiene conocimientos, unos conocimientos básicos, pero puedes programar, casi todos los profesionales de una empresa podrán acabar programando sus propios servicios, que es algo como, diríamos, idílico, ¿no? Tú quieres hacer algo y te lo programas, haces el cut and paste, ¿no? Y generas un nuevo servicio para tu propia empresa. Por lo que los skills, para mí, es la base de la prosperidad de las naciones. Sí, de antemano, muchísimas gracias por compartirnos esta presentación y también me animo a hacer 2 preguntas. Una de ellas es, usted estaba tocando temas de digital twins, el metaverso, y sabemos que SpaceX está haciendo un gran desempeño en poder dar esa libertad al Internet, porque estamos viviendo en una Internet privada. ¿Cómo esto va a beneficiar a todo este next step de digital twins y metaverso? ¿Será beneficioso? ¿Será perjudicial? ¿O cómo sería? SpaceX es privado, o sea, estamos en, diríamos, redes más locales y tendríamos una red global. Yo creo que SpaceX, bueno, Starlink, que sería la red de nanosatélites que quiere lanzar Elon Musk, puede ser que disrumpa totalmente el sector de las telecomunicaciones y que las empresas proveedoras de telecomunicaciones en muchos ámbitos desaparezcan. Sobre todo, donde aporta más valor es donde actualmente no llega las redes de fibra óptica, ¿no? O sea, todos los que son los países en desarrollo, es realmente tener cobertura global con capacidad de fibra óptica al coste de la fibra óptica actual, ¿no? Porque ahora ya hay satélites que puedes contratar, pero tiene un coste súper elevado. Por lo que quizás Starlink, su negocio vendrá en el monopolio de las telecomunicaciones en los países donde ahora las coberturas son peores, ¿vale? Aquí, yo creo que aquí en Cataluña, evidentemente tendrás el servicio y podrás acceder en entornos, digamos, rurales o otros ámbitos, pero al final acabarán compitiendo con el servicio. Si lo hacen bien, como en otros ámbitos, pueden acabar comiéndose el mercado. Y al final, para poder hacer todo lo que hemos dicho, el metaverso, los digital twins, la conectividad es esencial. O sea, la conectividad es la base de toda la economía digital. Por lo que tener conectividad y mejor conectividad ayudará realmente a poder tener, sobre todo, el ámbito del digital twin. ¿Por qué? Porque al final, no sé, en el ámbito marítimo, ¿no? En ámbitos donde cuesta tienes zonas oscuras de cobertura, pues Starlink será capaz de dar cobertura global. Si lo haces por satélite, abarcas todo el mundo. O sea, es un proyecto majestuoso, pero realmente es el concepto este del New Space, que es viable hacerlo y necesitas, evidentemente, mucha tecnología, mucho dinero, pero es viable. Excelente, gracias. Y la segunda y última es también relacionada a Digital Twin y Metaverso. En la actualidad es muy fácil de que las empresas adquieran nuestros datos, ya sea número telefónico, ya sea dirección de correo. ¿Cómo nosotros vamos a estar seguros de nuestra privacidad ante este metaverso y Digital Twin? Este es un tema de concienciación, porque sale en todos los sitios que estas plataformas cogen tus datos y tú eres el producto. Pero claro, hasta ahora no hay alternativa. El problema es este, ¿no? Yo creo que con tecnologías como el blockchain aparecerán. De hecho, ya hay, ¿no? El fundador de Internet, Tim Berners-Lee, ha creado un protocolo nuevo de Internet que se llama Solid, que es un protocolo que él lo que dice es: yo cuando fundé Internet, yo quería un Internet para todos. Y ha acabado siendo una Internet de unos que controlan a todos. Solid es el nuevo, ¿no? Protocolo de Internet,
Entonces, en el momento que haya realmente una fuga de usuarios, como ya ha pasado en algunas plataformas, claro, son muchos, muchos millones y es difícil que haya, pero en el momento que haya una fuga de usuarios, el problema de Internet también es que, de igual que captas los usuarios fácilmente, como ha dicho Aleix, que los captas prácticamente gratis, se te pueden ir de manera drástica también. Por lo que yo creo que aparecerán nuevos modelos y todo va de una concienciación, una tendencia de entender que tus datos son importantes, que tú puedes tener el control de los datos y blockchain permite esto, permite que tú seas quien determine el control y que si alguien quiere ganar dinero con esos datos, tú lo puedes dejar que gane, pero quieres llevarte algo a cambio y no solo poder tuitear. Pero depende de nosotros, esto depende de nosotros. Hola, yo agradecerte también tu explicación y yo tenía dos preguntas muy rápidas. Una que habéis hablado ya todos del tema de los datos, de toda la información que tienen sobre nosotros y también una cosa que ha comentado Aleix y que creo que también pues, lo vemos pues, con el caso de Cambridge Analytica y todo. Cómo los gobiernos están usando esos datos y hasta qué punto tenemos que realmente preocuparnos de esa manipulación de la información y cómo de manipulados estamos nosotros a la hora de exponer, pues eso, que en cierto modo ahora has dicho algo, pero ¿dónde está esa línea roja, no? Y la otra cosa es, estamos hablando también muchísimo de todos los datos de la conectividad, de la tecnología y de lo necesario y de cómo estamos evolucionando a eso, pero no estamos hablando a lo mejor de los esclavos que nos estamos volviendo también de esa tecnología y de esa conectividad, ¿no? En el momento que se caiga la conexión y en el momento que habrán muchísimas cosas que dejarán de funcionar o que estamos como muy... Hay un riesgo muy importante que no sé si de alguna manera también se está llegando a contemplar. Ya está. Sí. Sobre el primer ámbito, de hecho Europa tiene una regulación bastante más estricta con el ámbito de la protección de datos, que las empresas han de cumplir y cumplen, pero de todos modos, al final tú, si autorizas. El problema es que la regulación no ha ido evolucionando y adaptándose a este entorno. En el ámbito de la inteligencia artificial también se está identificando las guías éticas sobre este entorno, porque al final la clave no es que tengan nuestros datos y nos vendan por publicidad, sino sobre todo es que puedan incidir en cambios como Cambridge Analytica, que son capaces hasta de incidir en el voto y poner, ¿no?, a un gobierno o a otro, o hacer, ¿no?, que crecer a una empresa o a otra, o inferir, ¿no?, un ámbito de violencia sobre un colectivo específico. Esto es posible hacerlo dentro de este entorno. Aquí yo creo que falta un ámbito regulatorio más avanzado, ¿vale? Esto es a nivel europeo, ya hay, ¿no?, leyes que se quieren trabajar para que esto crece así y los abogados o los gobiernos van muy lentos y no tienen el conocimiento. Es difícil, y eso que en Europa hay gente bastante capaz, pero la evolución de la tecnología va siempre por delante de la regulación y es difícil de controlar. Sobre la dependencia, es verdad que hay una dependencia, pero también dependemos de la electricidad y a veces se corta y no podemos quitar en ella. Aquí la clave es, que quizás es una de las cosas que no se ha reflejado bien en la presentación que yo he hecho, es de la misma manera que hemos de invertir en digitalización, hemos de invertir en ciberseguridad. Es absolutamente clave, necesario, ciberproteger, tener, ¿no?, para que no puedan robarte los datos, para que no puedan manipularte los datos. Por lo que es absolutamente clave e importante. De hecho, dentro de la Generalitat, hace bastantes años, se creó una agencia específica, que es la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que inicialmente protege a la Generalitat, pero ahora ya está dando servicio y conocimiento, pues, a las universidades, al mundo local, y en el ámbito privado no, pero que puede proveer sobre todo a sistemas de sensibilización y generación de alertas, por lo que ciberseguridad es de proteger y invertir, porque hay herramientas y mecanismos para hacerlo, pero de todos modos
los malos también tienen mucho dinero porque ganan mucho dinero en esto y son delitos que están aumentando. Tenemos una última pregunta por aquí. Una pregunta. ¿Crees que los seres humanos tendremos dependencia de la realidad virtual y que una gran parte de la población prefiera vivir su propia realidad adictiva que de una manera afecte las relaciones humanas? Sí, yo creo que de manera general no va a pasar esto, pero sí que va a haber adicciones, igual que las hay en el ámbito del videojuego y del ámbito de las redes sociales, y más intensas seguramente, porque la experiencia que se va a vivir en esos entornos es muy, muy, muy cercana a la realidad. Es una oportunidad porque habrá entornos donde podremos, diríamos, vivir cosas que no viviríamos en el entorno real, pero claro, si al final es un tema de psicología pura esto, y acabamos viviendo solo en un metaverso, estamos realmente perdiendo el horizonte de vista. Por lo que aquí habrá seguro mucho trabajo también en el entorno de la cultura y de la educación y de trabajar sobre el ámbito de uso. No sé si sabéis que en la China, bueno, antes hablaba, ¿no? El modelo americano, que es liberal total, aquí en Europa pensamos mucho en el ciudadano, y la China. Pues ahora en la China a los niños pequeños no les dejan utilizar el móvil más de 3 horas a la semana. Y se lo bloquean los gobiernos, o sea, no los padres, porque han visto un poco estos efectos. Evidentemente son medidas drásticas que aquí no se tienen que hacer, y aquí es un tema de educar. El problema es cómo, ¿no? Si los padres no entendemos esto, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? Pero se necesita más explicar bien las cosas en la televisión, en los medios sociales, y que hayan más debate sobre realmente el mundo virtual o real, porque va a ser espectacular. O sea, no os podéis imaginar hacia dónde va a ir esto. Realmente vamos a vivir experiencias como si fueran totalmente reales. Bueno, muchas gracias. Vamos pasadísimos de tiempo. Eso es una buena señal. Gracias, Será que gracias. la cosa se ha alargado por las preguntas. Entonces ha quedado claro, decía un presidente, no sé si de los Estados Unidos, que la tercera mundial no sabemos cómo será, que decía que la cuarta sería con piedras, creo que la cuarta será con bytes, Seguro. porque tal y como nos decía Aleix o como nos estaba explicando tú, estamos en un mundo que no sabemos lo que nos espera y nos va a seguir sorprendiendo día a día. Muchas gracias por la intervención y gracias a vosotros por venir. Mañana seguimos en Casa SEAT, en Es lo Diagonal único que Paseo de sabemos Gracia. cierto, que mañana hacemos... Bueno, suponemos La que sí. ¿Vale? Hombre. En Casa SEAT, mañana hacemos la entrega de premios del Club de Marketing y estáis todos invitados a asistir. Si no os habéis apuntado todavía, hacedlo porque estaba justo el tema de las inscripciones. Y no sé, Luis, si quieres decir No, algo nada, más. Luis. agradecerte un montón la ponencia. Y bueno, yo creo que hoy hemos hablado mucho de datos y algunos hasta divinos, ¿no? Ha estado bien. Pues sí, Nos la vemos, información al ¿vale? poder. Muchas gracias. Muchas gracias.